Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí Daniel Rojas Pachas con un nuevo comentario para este espacio Libros y otras interferencias. Antes de comenzar, ¿cierto? Agradecer a los nuevos suscriptores, a todos aquellos que han estado comentando los videos, compartiéndolos y dando like a los mismos. Bueno, en esta oportunidad, ¿cierto? Voy a comentar un breve relato del autor Daniel Salvo. Este texto se llama Zombies Inc., ¿cierto? Y gentilmente el autor lo ha puesto para su descarga gratuita, así que en la descripción del video voy a dejar, ¿cierto?, el link para que puedan acceder al relato, y también voy a dejar el link a una página bastante interesante que se llama Mil Inviernos, que la dirigen los escritores Luis Cermeño y Andrés Escobar, ¿cierto? Gracias a ellos pude dar con este texto y si bien yo ya conocía parte del trabajo de Daniel Salvo, ¿cierto?, pude acceder a este nuevo material. Daniel Salvo tiene una gran trayectoria como narrador dentro del género de ciencia ficción y a la vez también un gran difusor, ¿cierto?, y crítico de la obra de otros autores que trabajan lo policial, el space opera, ¿cierto?, la fantasía y también obviamente la ciencia ficción. Bueno, antes de entrar de lleno, ¿cierto?, a comentar Zombies Inc. y de qué trata, ¿cierto?, cómo se configura el relato y de alguna manera las impresiones que me quedan, quiero hablar un poco, ¿cierto?, del género zombie. Es un género bastante manoseado de alguna manera y que ha tenido un boom en estos últimos años, un revival podríamos decir, luego del boom que tuvieron en los años 70 y 80 de la mano de George Romero, ¿cierto? Hoy día contamos con trabajos como los de Max Brooks o Robert Kirkman, ¿cierto?, con su cómic Walking Dead, que luego ha tenido esta exitosa adaptación a la televisión, ¿cierto?, como serie. Pero bueno, yo quiero referirme a algunos elementos que me parecen claves para entender el valor que nosotros le damos al ícono del zombie como monstruo, ¿cierto?, y también como metáfora o símbolo de la realidad en que vivimos y de alguna manera reflejo de nuestros comportamientos, ¿cierto? No es curioso que la literatura y filmografía zombie tenga preponderancia en tiempos de crisis, ¿cierto? De alguna manera la obra de George Romero surge en un periodo de Guerra Fría, ¿cierto?, donde también está de por medio toda la guerra de Vietnam y este intervencionismo americano en países asiáticos, y tiene todos estos elementos que tienen que ver con la lucha por los derechos civiles, ¿cierto? Todos los temas raciales y de género que se vivían con mucha fuerza en ese momento. No es que ahora no se vivan, pero en este momento hay otras crisis que de alguna manera despiertan la posibilidad de replantearse el tema de los zombies, como por ejemplo las grandes crisis económicas, las caídas de la bolsa, el 11 de septiembre, ¿cierto?, las armas químicas y probablemente todo lo que tiene que ver con la alteración de semillas, alimentos transgénicos y también todo este corporativismo que tiene que ver con el sistema de salud y las medicinas. Entonces, todos esos elementos han permitido ciertas revisiones tanto en videojuegos como libros y también películas. Ahora, lo que es interesante del tema de los zombies es que probablemente es un terror un poco más plausible dentro del fantástico que lo que podría ser probablemente otro tipo de monstruo más espectral, puesto que el zombie es una amenaza un poco más terrenal en la medida que es un no muerto, ¿cierto?, un ser humano que se pudre o que de alguna manera presenta, ¿cierto?, la torpeza, el rigor mortis y probablemente la decrepitud, ¿cierto?, de un humano muerto y que necesita alimentarse vorazmente, ¿cierto?, de sangre y de los cerebros de los demás. Bueno, esa regla se ha mantenido con el tiempo. Sabemos también que el zombie en realidad, por lo menos una parte de su concepción viene del folclore haitiano, que tiene que ver con los bokor y todo este rito vudú que transforma a un sujeto en un ente sin voluntad, ¿cierto?, que termina siendo un esclavo, ¿cierto?, o mano de obra. Bueno, esos elementos obviamente están presentes, ¿cierto?, en
en la filmografía de Romero y en la literatura posterior y también en otras filmografías anteriores, incluso también a Romero, ¿cierto? Tomemos en cuenta que él se basa en el texto de Soy Leyenda para de alguna manera crear su metáfora zombie y plantear todas estas temáticas que ha ido desarrollando a lo largo de una filmografía que incluye desde La Noche de los Muertos Vivientes hasta Survival of the Dead, que es la última, y en la cual va presentando temáticas como por ejemplo la discriminación racial, las masas que se mueven de forma consumista y absurda hacia centros de entretenimiento como los malls, la militarización, la desinformación o también obviamente los medios de comunicación de masas en Night of the Dead, y finalmente, ¿cierto?, la segregación y la sobrepoblación, y cómo de alguna manera los zombies ya en un punto cobran un tipo de voluntad, ¿cierto?, de rebelión para oponerse a estas clases privilegiadas que no solamente ya se defienden de los zombies, sino que también de alguna manera se valen, ¿cierto?, de esta amenaza para crear cúpulas en las cuales viven de forma privilegiada. Entonces todas estas metáforas zombies de alguna manera nos plantean, ¿cierto?, un poco el miedo que tenemos a perder nuestra humanidad, los rasgos que tienen que ver con la empatía, ¿cierto?, la conciencia, la voluntad de actuar, pero no todas, sino que a la vez el zombie mantiene ciertos rasgos que tienen que ver con el apetito voraz, probablemente la enajenación, un consumismo desaforado, ¿cierto?, por alimentarse, una especie de energía destructiva, masiva, anónima, ¿cierto?, que también son problemáticas que vemos hoy día y que la hemos visto en situaciones de crisis, cuando el ser humano, ¿cierto?, desesperado, se arroja a una destrucción sin control. Y bueno, todas esas dos vertientes nos hacen parecer al zombie no solamente un monstruo, sino también a la vez una víctima, porque de alguna manera, a diferencia de un asesino serial o otro tipo de monstruo, pensemos, no sé, en Drácula o un licántropo, en el caso del zombie, ¿cierto?, está esa falta de voluntad. Entonces, no voy a decir que hay una inocencia, pero sí hay de alguna manera una inconsciencia en lo que hace, o sea, y también en su propia condición. Entonces, ese tipo de elementos probablemente acercan o permiten, ¿cierto?, la humanización del zombie y el planteamiento de ciertas reflexiones a través de él. Y además que es un monstruo, ¿cierto?, que vemos probablemente más presente, y también que su desarrollo o cómo afecta, ¿cierto?, su presencia a los humanos probablemente es de rápida expansión, se puede, como cualquier enfermedad, trasladar de una geografía a otra, ¿cierto? La podemos ver en Japón y luego en Chile y en Argentina y luego de nuevo en Asia, en África. Entonces, de alguna manera es diferente a como podría ser otro monstruo que es más localizado, ¿cierto? Bueno, todas esas temáticas de alguna manera creo que están reflejadas de forma bastante correcta en este relato muy breve de Daniel Salvo. Hecha la introducción, paso a analizar, ¿cierto?, el relato y comentárselos. ¿Y por qué hice esta introducción? Porque me parece que el texto de Daniel Salvo, ¿cierto?, de alguna manera está emparentado, obviamente, más con el trabajo de George Romero que con lo de otros autores como, por ejemplo, Kirman, por dar un nombre. Y a la vez también porque mantiene ciertos elementos convencionales del género, pero sutilmente consigue en una historia de no más de 7 páginas, ¿cierto?, generar una coherencia y una lógica interna como relato dentro de la ficción que nos permite entender este mundo post-apocalíptico que nos plantea Zombie Inc. ¿Por qué digo esto? Porque el cuento, ¿cierto?, plantea una situación en la cual se ha normalizado, ¿cierto?, se ha racionalizado la existencia de los zombies, y estos han pasado a ser instrumentalizados y convertidos en, por un lado, masa obrera, por otra parte han sido convertidos incluso en instrumentos de diversión y también en casi souvenirs, ¿cierto? Eso es lo curioso, eso es lo primero que tiene Zombies Inc., porque la historia nos narra, ¿cierto?, lo que le ocurre a 3 personajes, Alex, Alfredo y Lucy,
Alex es un dependiente en Starbucks, Starbucks con Z, ¿cierto? En esta gran empresa, ¿cierto? Que vende cafés y, ¿cierto? Tenemos este personaje diligente, con ánimo de ser el vendedor del mes, ¿cierto? Con un comportamiento a veces ya incluso un poco exagerado, ¿cierto? En la manera en que reflexiona cómo ser un mejor vendedor y cómo tratar mejor a los clientes. Y tenemos a Alfredo, que es el cliente, que llega, una persona que en apariencia es un sujeto adinerado y que obviamente se vuelve la obsesión de Alex por ser un buen, cierto, vendedor de cafés. Ahora, la descripción del café en principio parece bastante normal, ¿cierto? Como podría ser cualquier Starbucks que conocemos, pero luego ya empiezan a ingresar sutilmente estos elementos que nos plantean que estamos viviendo en una realidad post-apocalíptica luego de una guerra contra los zombies, y en la cual obviamente los humanos sobrevivieron y lograron normalizar la situación, controlarla y utilizarla en su beneficio, y de forma capitalista aprovecharla también para lucrar con ella. Entonces los zombies pasan a ser no solo instrumentos de trabajo, sino también, como dije, souvenirs, y por ende, así como cualquiera de estas empresas que te venden cajitas feliz, tipos especiales de cafés, preparaciones cada vez más exóticas, te presentan, ¿cierto?, una taza hecha con partes de zombie o el elemento, ¿cierto?, probablemente quizá más absurdo el relato, pero que también tiene coherencia y lógica dentro de lo que plantea Salvo dentro de su historia, es estas cabezas parlantes que de alguna manera sirven de compañía o de entretención para los comensales. Y es una cabeza, ¿cierto?, a la cual se le ha instalado un tipo de pedestal o mecanismo que reactiva, ¿cierto?, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra el cuerpo y la cabeza, o sea, el aparato fonatorio, para que esta cabeza pueda emitir ya sea ruidos guturales o algún tipo de comentario que acompañe, ¿cierto?, a la persona que está bebiendo café. Y bueno, el mismo personaje, de algún modo, Alfredo, se cuestiona el por qué le gusta, ¿cierto?, compartir con estas cabezas, siendo que es algo grotesco e inhumano. En el fondo es un poco consecuencia de lo que dejó esta guerra zombie, y en un mundo en el que ya se ha visto o se ha consumido todo, bueno, ¿qué más da, ¿cierto?, ahora tener una compañía como esta en la mesa? Lo cual no parece muy extraño, ¿cierto? Creo que cada vez, de alguna manera, la humanidad nos sorprende y nos deja ver cómo vamos normalizando ciertas conductas y ciertos elementos que en un comienzo podían parecernos muy absurdos y luego finalmente pasan a ser cosas del día a día. Como por ejemplo vivir, ¿cierto?, mediatizando cada momento de nuestras relaciones a través de una foto que se postea de manera instantánea. Es una exageración, obviamente, lo que hace Salvo, pero no está lejos, ¿cierto?, de ser un comportamiento que podríamos eventualmente ver en los seres humanos. Y ahí hay una gran reflexión, creo, de este relato, que tiene que ver, como les digo, con la racionalización y el aprovechamiento de lo que en principio es una amenaza. Y creo que ahí hay uno de los grandes logros de este breve relato. Otro me parece que es cómo de manera sutil, ¿cierto?, bastante subrepticia, va introduciendo algunos relatos que se cruzan y nos permiten, ¿cierto?, salirnos de la historia principal, que podría ser más lineal, una situación, una anécdota que ocurre, ¿cierto?, situada en este Starbucks con estos dos personajes y la cabeza parlante que se llama Lucy, cuando nos cuenta de alguna manera, a través de digresiones o pequeños monólogos, ¿cierto?, algunas situaciones que han ido ocurriendo, como por ejemplo otras cabezas parlantes y cómo se han utilizado estas. Una de ellas es, por ejemplo, el caso de un sacerdote que rezaba todo un Padre Nuestro, ¿cierto?, como cabeza parlante, que por lo mismo fue eliminada producto de la influencia del clero o de grupos religiosos que probablemente por lo sacrílego de la situación decidieron, ¿cierto?, casi en forma de conspiranoia, hacer desaparecer completamente esta cabeza. Otra es la del pseudocientífico Bosima, si no me equivoco. Es un personaje que aparece en la historia y que de alguna manera es el que trata de dar una explicación pseudocientífica a la situación de los zombies, señalando que cómo estos vuelven a la vida, ¿cierto?, cómo estos pasan de ser muertos a levantarse, producto de una energía que se está insuflando, una energía que llega de otra dimensión, de un plano, digamos,
que ocurre en paralelo a nuestro mundo, ¿cierto? A nuestra realidad de otro plano, de otra dimensión, llega una energía que por alguna razón extraña se ha filtrado y que esa energía es la que está produciendo esto. Y luego obviamente esto se desmiente por parte de científicos y finalmente el personaje desaparece en circunstancias muy misteriosas. Entonces es bastante interesante cómo el autor, ¿cierto?, va de alguna manera introduciendo estos pequeños como elementos, ¿cierto?, que van configurando, como les decía, la lógica de la propia realidad zombie que él ha creado y este futuro que me parece no es tan lejano, tal como lo plantea Zombies Inc. Bueno, la historia también me parece interesante porque este personaje Lucy, ¿cierto?, que les dije que es la cabeza parlante que interactúa en la historia, de alguna manera tiene una revelación, es un personaje que juega un papel importante, no solamente como souvenir, como instrumento ahí para decorar, sino que de alguna manera muestra un poco el otro lado del comportamiento humano y también de estas corporaciones, ¿cierto?, que hacen uso de los zombies como instrumentos. Y ahí creo que también hay otro elemento que me parece bastante interesante de la historia, y como digo, ya son más de 3 o 4 elementos que ya la historia me hizo reflexionar, y eso me parece bastante importante para un cuento tan breve, que tiene que ver con la esclavitud, ¿cierto?, con esta idea de la esclavitud que se ha perpetuado, abolido, y que es una temática, ¿cierto?, dentro de nuestra historia, un pasaje bastante oscuro de nuestra historia, y que bueno, que de alguna manera no es algo totalmente abolido, ¿cierto?, si pensamos en que todavía hay sujetos que de alguna manera, ¿cierto?, realizan faenas sumamente peligrosas y que de alguna manera la forma en que están constituidas las sociedades llevan, ¿cierto?, a sujetos a exponer su vida simplemente por supervivencia prácticamente. En este caso, bueno, los zombies de alguna manera pasan a reemplazar a esos sujetos y se vuelven esta mano de obra que de alguna manera suple la obtención de energía. El mismo relato lo cuenta, ¿cierto? Como de alguna manera las naciones decidieron darles una especie de ciudadanía a los zombies, no para protegerlos como sujetos de derecho, sino más bien para que no fueran instrumentos que se pudieran apropiar por corporaciones o por empresas o por otras naciones y se iniciara una verdadera guerra zombie. Con parodia, ¿cierto?, introduce aquí Salvo un elemento que hace alusión, ¿cierto?, al origen del folclore haitiano, a los zombies, cuando dice que incluso en Haití se masacraron a muchos brujos o practicantes del vudú por no poder generar más zombies para ser instrumentalizados. Entonces me parece interesante que estas cabezas parlantes hagan alusión al concepto de alguna manera que se manejaba, ¿cierto?, en Roma para los esclavos, que eran instrumentum vocales, ¿cierto?, instrumentos que tienen una voz pero no una voluntad. Y así también existen los animales, que son semivocales, y las herramientas, que son instrumentum mutum, ¿cierto? Quizá la experiencia como abogado de Daniel Salvo, además de ser escritor, lo lleva a introducir este elemento de forma sutil. Esto no por nada, ¿cierto?, te distrae de la obra principal, pero sí te introduce esa reflexión con respecto a cómo el hecho de tener estas cabezas parlantes te hace pensar en esa ¿cómo se llama?, máxima latina de instrumentum vocale, y de alguna manera, como el personaje de Lucy lo dice en un momento, soy recuerdos pero no una mente, o sea, puedo decir cosas pero finalmente no importan porque se supone que soy un ser inconsciente. Entonces ahí me parece que hay un elemento interesante para el lector. Me gustó mucho eso, y obviamente las derivaciones a las que me llevó, ¿cierto?, tras leer el cuento. Y luego otro elemento que también me parece interesante es la situación, cómo localiza esto en Starbucks, más allá de, ¿cierto?, la crítica que se puede hacer a las corporaciones y Starbucks como una de ellas, o Microsoft, que también aparece, Microsoft con Z o Monsanto con Z. ¿Por qué situarlo en un lugar de expendio, ¿cierto?, de comida, que también es bastante masivo? Yo creo que por un lado tiene que ver con una de las reglas básicas establecidas dentro de la idea del zombie, que tiene que ver con la demofobia, ¿cierto?, de esta masa anónima que principalmente es caníbal y devora a todos, ¿cierto?, a su paso, y que esa idea de alguna manera también viene alimentada, ¿cierto?, por el mito de grandes masas que se van a sublevar en un momento y que de alguna manera van a arrasar, ¿cierto?, con
los esclavistas o con las personas que de alguna manera los han oprimido, condenándolos a guetos, ¿cierto? O a espacios reducidos en los cuales ya esta masa simplemente explota. Entonces, de alguna manera, esta idea del canibalismo, esta idea del zombie come cerebros, ¿cierto? Que es una convención del género, es muy interesante en el cuento de Salvo, porque de alguna manera al situarnos cómo el zombie pasa de ser, ¿cierto?, el elemento que devora a ser el elemento decorativo o el envase que de alguna manera nos sirve para tomar un café o para acompañarlo. Entonces se invierte esta idea del canibalismo y nos muestra cómo de alguna manera algo que resulta sumamente grotesco se trivializa en una sociedad futura y no tan futura como la que nos expone el cuento y de alguna manera representa un espejo de lo que somos. Bueno, esas ideas son las que me quedan dando vuelta. No he querido entrar en detalle, no he querido contar más de la historia porque nuevamente no quiero arruinarles el texto y sé que pueden descargarlo y van a poder leerlo por ustedes mismos y tener su apreciación. Pero de alguna manera esto es una invitación a que conozcan más del trabajo del autor. Como les dije, voy a dejar en la descripción los links. El cuento es muy interesante, se lee muy rápido, se puede releer muchas veces, resulta bastante entretenido y como les digo, te van dando vuelta algunas ideas y te replantea, ¿cierto? Desde lo que puede ser un relato breve, muchas ideas que ya existen sobre el género o otras nuevas que te puedes plantear y cómo de alguna manera siempre la ciencia ficción, la fantasía y en general todos estos géneros permiten de alguna manera, ¿cierto?, hacernos más preguntas con respecto a nuestra propia situación, ¿cierto? Y la realidad en la que vivimos. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que sigan dando el apoyo, agradezco, ¿cierto?, las visitas y los comentarios, así que hasta una próxima oportunidad, muchas gracias.